Buenos días, Doc. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, entonces empezamos. Vale. Una clase más de su héroe favorito. A ver. Bueno, compañeros, hoy les voy a presentar el tema de micosis endémica profunda. Entonces, más preámbulo. Bueno, como parte de una introducción, nada más quiero decirles que las micosis endémicas son causadas por un grupo diverso de microorganismos, hongos, que comparten una característica y es que pues cada uno ocupa un nicho ecológico específico dentro del ambiente. Vamos a ver algunas características de dónde se pueden encontrar y cómo se da la infección. Y son capaces de producir una infección tanto en pacientes o huéspedes inmunocomprometidos como en pacientes o huéspedes inmunocompetentes, aunque pues vamos a ver que la prevalencia o no es tan fácil que suceda en un grupo versus otro. De los agentes etiológicos tenemos varios microorganismos. Esto lo vi en pues dos artículos de revisión. Unos tienen otros microorganismos, pero son 7 los principales. Los microorganismos más comúnmente asociados a micosis de tipo endémica son histoplasma, la blastomicosis o blastomices, coccidioides, el emergomices, paracoccidioides, porotrix y el talaromyces. Los que están en negritas son un poco más resaltados, como lo son histoplasma, blastomicosis, la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis, son los que vamos a ver para esta presentación. Bueno, empezamos con la infección causada por el hongo Histoplasma capsulatum, que es la histoplasmosis. Es una infección fúngica, es la infección fúngica endémica más común y existen dos variantes, ¿no? El Histoplasma capsulatum, la variante capsulatum o la Histoplasma capsulatum de la variedad Dubois. Tiene una distribución geográfica más hacia la parte de África, principalmente, por lo que pues no se menciona tanto en esta presentación ni tampoco en los artículos, a menos de que pues fuese el paciente viniera de esa parte, pues pudieras sospechar de este microorganismo. Em, el organismo como tal, pertenece a un grupo diverso de hongos tipo dimórfico que son o se ven en una parte de moho en el ambiente. Sin embargo, estos se transforman a la forma de levadura estando a temperaturas como de 37 grados. Vemos que pues el organismo humano es perfecto para esta incubación y esta transformación a su parte eh, infectiva. La fase micelial se observan o tiene forma de hifas septadas que van de un tamaño de 1 a 2.5 micrómetros, con microconidias que se miden de 2 a 6 micrómetros y las macroconidias que van de 8 a 14 micrómetros en las ramas lateral y terminales. Las macroconidias son protrusiones digitales, que tienen protrusiones digitálicas, más bien, que son las conidias tuberculadas, pero la forma infectante o la forma más importante son las microconidias, que vemos el tamaño, que pues sí tiene relación con la parte de la infección, y pues además pues, es la forma en la que nosotros lo adquirimos. La forma o fase de levadura tiene una estructura con un diámetro de 2 a 4 micros, y existen formas atípicas en las que, pues, si bien no se va a observar de este tamaño, tienen otra forma que no es la mencionada anteriormente. La forma típica es una levadura de forma bizarra, que están agrandadas o alargadas y tienen estructuras cifales. Estas se ven más o tienen una relevancia más en infecciones endovasculares. Y bueno, por parte de los huéspedes, la mayoría de los pacientes que adquieren la infección son inmunocompetentes. Sin embargo, estos presentan o pueden presentar una sintomatología leve, incluso no requerir pues realmente un tratamiento médico. Sin embargo, tenemos que la infección para un paciente inmunocompetente versus uno inmunocomprometido depende del inóculo del hongo. Em, un paciente con inmunocompromiso requiere menor cantidad de hongo, menos inóculo, para producir una infección mucho más severa. Los pacientes inmunocomprometidos que se mencionan en los artículos son aquellos que toman o están en uso crónico de corticosteroides, paciente trasplantado, paciente con infección por virus de la inmunodeficiencia humana y aquellos que están en tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral. La inmunidad hacia este hongo es mediada principalmente por linfocito T,
y macrófagos activados. De hecho, aquí es donde podemos incluso observar em, algunas de levaduras dentro de macrófagos. Y también puede existir una forma en la cual se puede mantener pues latente y reactivarse cuando la inmunidad se vea suprimida. Esto pues igual semeja la forma en la que pues actúa la tuberculosis, por ejemplo. De la epidemiología tenemos como parte del riesgo de exposición que pues este hongo se va a encontrar en áreas cercanas a la humedad y con un pH cercano a 7.4. Lo podemos ver en excremento de aves o murciélagos, que es como el más típico que se menciona. Y pues los lugares van a ser las cuevas, donde generalmente viven este tipo de animales. Riesgos laborales sí existen, se mencionan las personas que se dedican a la construcción, específicamente o un poquito más a los que se dedican a la demolición o incluso dentro de la demolición y construcción, aquellos que se dedican a la limpieza de las mismas, porque ahí es donde pues vuelan las microconidias y existe este aspirado de las microconidias y pasan a la parte respiratoria, donde van a generar o empezar a generar la infección. Posteriormente pueden hacer una infección diseminada. Los viajeros, evidentemente también los viajeros a estos lugares endémicos y que hagan actividades relacionadas a este tipo de lugares. Por ejemplo, aquellos que exploran cuevas y este tipo de actividades que tengan que ver con contacto con suelo y áreas húmedas. Y bueno, como parte de la distribución, vamos a tener que, pues, esto es un mapa en el cual vamos a ver cuáles son los países y las regiones que tienen mucho más prevalencia de histoplasmosis en el mundo. Y si vemos, pues, por ejemplo, mucha parte de África y Europa no tanto, pero tenemos que también la parte de Sudamérica y, por ejemplo, específicamente hablando de nuestro país, pues toda la parte como más, donde tenemos climas más tropical o húmedo, pues es donde tenemos la mayor cantidad de casos. Y si se dan cuenta, pues no son tan pocos como uno esperaría, sino que son múltiples casos los que se han reportado dentro de nuestro país y específicamente mucho más en la parte de Sudamérica. Esos son los que están más oscuros. Y bueno, como parte del diagnóstico existen las tres pruebas diagnósticas principales, las vamos a mencionar. Sin embargo, tenemos dos que son como el gold standard, que sería el cultivo, y pues lo mejor es ver el hongo directamente con una histopatología. Existen pruebas de antígeno, incluso algunos artículos mencionan que se ha intentado desarrollar o se han desarrollado pruebas tipo PCR, sin embargo, como que todavía no están tan avaladas para el diagnóstico de histoplasmosis o no tienen tanta participación, entonces lo resumí en tres pruebas diagnósticas principales. Bueno, la histopatología, tenemos que los sitios de estudio van a ser pues los tejidos que se vean afectados. Vamos a tener que, pues para la visualización del microorganismo, se puede utilizar o podemos verlo con ácido periódico de Schiff y metelamina de plata. ¿Alguien pudiera decirnos qué tipo de tensión está usando acá? Diciendo, así leen bien, pues, sí le saben a la leída. Bueno, las características que podemos ver en un estudio de histopatología son levaduras que van que son el tamaño que ya les mencioné anteriormente en las microconidias, que son de 2 a 4 micrómetros. Vamos a ver una inflamación granulomatosa, puede llegar a desarrollar necrosis gaseosa. Sin embargo, pues esto dependerá del estado en el que agarre la enfermedad, pero es bastante probable que encuentres esta característica. Y macrófagos con levaduras intracelulares. Esto ya nos habla un poco más de infección diseminada y si se dan cuenta es justamente lo que nos está señalando la imagen de acá, ¿no? Justamente aquí están estos azulitos. Esas son las microconidias y pues esta es una célula infectada. Dentro del cultivo tenemos que pues la muestra la podemos obtener de médula ósea, de hígado, membranas mucosas, esputo o lavado bronquialveolar.
incluso hemocultivos, pero pues hemocultivos ya tenemos que ver en una enfermedad diseminada. El medio crece muy bien en un medio saburo de agar destrosa, se debe incubar en una temperatura promedio de 25 grados Celsius y tener un tiempo de incubación que va de las 4 a las 6 semanas. Se describe en los artículos que pudieras tener bueno, yo le puse aquí preliminar, pero ya da un cierto crecimiento del hongo durante las primeras 2 semanas del cultivo, de la cima del cultivo. Sin embargo, sí te dice que lo mejor es llevarlo hasta las 6 semanas o 4 a 6 semanas. Y va a tener un aspecto en estas placas, es un moho de color claro, blanquecino. Y bueno, de las pruebas de antígeno, la tercera prueba es una prueba de antígeno con galactomanano. Tiene una sensibilidad que si bien es buena hasta el 90%, se ve más y mejor en las enfermedades diseminadas. El problema con estas pruebas o lo que se menciona es que existen reacciones cruzadas con otras micosis endémicas. Eh, Explícitamente hablando más claro para coccidioides brasiliensis, Talaromyces, coccidioides, blastomyces y aspergillus. Entonces, pues realmente, sí. ¿Para qué pide más esta prueba? Para pacientes con inmunocompromiso que no tienen una respuesta inmune. Más bien, el gran problema es que generalmente nosotros en la clínica no nos unimos con las personas. Nosotros generalmente lo tenemos para descartar los pequeños. El problema es que todos esos hongos que pueden dar pasos positivos con la tomada, incluso hasta penicilin, que es penicilin, es un tolerizante de todo el tracto respiratorio. Pero, sin embargo, por esa misma razón, para los hongos no ha habido diagnóstico. Entonces, ahí, o sea, la tomada realmente diagnóstico de tuberculosis invasiva y se puede dar pasos positivos con todos los hongos. Entonces, bastante pues inespecífico, un poco específico para identificar micosis invasivas. Si quieres otra sospecha que no sea que pueda pues o sea, más bien si tienes sospecha de herpes o no tienes mucho soporte para pensar que tienes duda de que está todo pues puede dar falsos positivos, pero sin embargo hasta un penicilin puede dar falsos positivos, hiperacáforo férico te puede dar amoxicilina clonal te puede dar falsos positivos. Entonces, realmente no sirve para diagnóstico, a menos que tienes una probabilidad que es muy alta de aspergillosis. Bueno, ahí algo tomas y sale algo, pues ya no confirmas su diagnóstico. Pero si no creen que por ejemplo, si usted tiene que buscar a conseguir los mejores, le van a pedir a la semana. No es posible. Listo. Gracias. Bueno, de pruebas de anticuerpos, encontré que pues estos anticuerpos son detectables de 4 a 8 semanas, entre las 4 a 8 semanas de infección. Sin embargo, no serían pruebas adecuadas en pacientes con inmunocompromiso, que es lo que mencionaba el doctor, que es como lo más prevalente en la clínica o lo que vamos a ver en la hospitalización. Los tipos de estudios, se habla de un estudio de ensayo de inmunodifusión, donde se va a encontrar el antígeno H, aunque es en menos del 20%, y se menciona que siempre se encuentra el antígeno H asociado con el antígeno M, que es más común. Tiene una sensibilidad del estudio del 80%. Los estudios con fijación de complemento, se menciona como punto de corte el incremento más de 4 veces de los títulos, ya como parte del diagnóstico, y un punto de mayor a 1/31, que te daría un resultado pues sospechoso. La reacción cruzada, existe reacción cruzada de estas pruebas con otras enfermedades granulomatosas. Pues tampoco son como la mejor prueba. Y las pruebas de ensayo de enzimático, nada más te detectan pues IgG e IgM. Sin embargo, pues pacientes con inmunocompromiso no van a ser adecuadas estas pruebas como para descarte o diagnóstico de las mismas. En estas infecciones endémicas, la utilidad de infección aguda de los anticuerpos no es tan útil. Y las mismas razones que se llaman endémicas. Con nosotros, por ejemplo, anticuerpos anticitoplasma,
no son nada útiles. Y el histoplasmosis es endémico. Entonces, yo creo que si más bien en algún lugar que sea justificado, o sea, con bastante iluminación cerca del a nivel del mar, muchos de los podemos generar anticuerpos ya tuvimos exposición a histoplasmosis. Entonces, tú, alguien de los compañeros o del paciente en general llega con lesiones nodulares, difusas, adenopatías bilaterales, la primera prueba no va a ser pedirle, o sea, si sospechas histoplasma, no vas a pedir anticuerpos de histoplasma, porque puede salir positivos, ¿no? Y la IgG puede también durar bastante tiempo. Entonces, y es un hongo también de latencia. Esto puede dar la creencia de que es, y a lo mejor puede tener una tuberculosis. Entonces, no es una primera prueba que puedes hacer. Ya, en el caso particular de histoplasma, es algo de las últimas, donde ya encuentras diagnósticos de estudio. Pero sí tengo igual si al menos en alguien que viajó recién, por ejemplo, en lugares fronterizos y regresa y utiliza las dos manos para tener un cuadro de nieve, pues ahí sí puede pedírselos. Pero a la gente que vive allá, pues también es difícil que quiera diagnosticar todos los micosis con serología. Bueno, Gracias. Bueno, como parte del cuadro clínico vamos a tener que lo principal o lo más común es que la histoplasmosis se presente como una enfermedad tipo pulmonar. Vamos a tener la histoplasmosis pulmonar aguda, se puede presentar con fiebre, malestar general, tos seca, dolor torácico subesternal, disnea e hipoxia. Pues, sin embargo, vamos a tener pues, que esto pues, nos da cualquier infección pulmonar de este tipo, incluso pues, TB u otras. Pero en la radiografía de tórax sí se describe que puede haber una enfermedad focalizada y típicamente o lo que más te dicen es que sospeches cuando exista una linfadenopatía iliar y o mediastinal. Entonces aquí les traje justamente una imagen, una tomografía, donde se ve un infiltrado localizado en la parte derecha asociado a linfadenopatía. Tenemos toda esta parte afectada. Aquí está. ¿Sí la ven? Muy bonita. Y pues la adenopatía. Y en radiografía de tórax, pues se ve de esta forma. Si se dan cuenta, es pues difícil que con la pura imagen o así de simple con una radiografía de tórax puedas ver realmente y decir como primera opción diagnóstica que es histoplasmosis. Algunas veces puede semejar, dependiendo de la severidad de la enfermedad, puede semejar otras enfermedades. Aquí pues ya tiene un poco de pulmón en su histoplasmosis, pero es una enfermedad severa. algo es difusa, es bilateral, no tiene algún patrón específico, no a lo mejor por ahí ya dicen que no está perfecto, pero ellos pueden ver micronódulos. Hay veces que los ves, ¿no? Claro, que se ve como si fuera un patrón lineal. Puede ser que sí, llamaron estimación, y tienes que pero sí, y las crónicas, pues, habitaciones, no son tan similares como las que hablamos. Si quieren, bueno, igual se ve un poquito. Y en otras ocasiones, por ejemplo, puede infectar una caverna de tuberculosis que viene con una lesión sólida, así, redondeada, aquí para dentro de la caverna, y hace un linfoma, ¿no? Que es un compuesto de valor de grano. Déjame ver si traigo una imagen. Parece un poquito más, estos parecen ya milianos, que se ven, pero no. Entonces aquí se ve esta imagencilla. La enopatía, las enopatías militares más competentes, es muy más frecuente. Ellos pueden hacer, puede deformar el intestino y retraer la pleura de esta ubicación intestinal.
puede dar compresión de vasos, incluso. Hasta Aquí vamos a ver. síndrome de síndrome de Minacao. Eso también. Les traigo muchas imágenes. Aquí justamente. Eso, por ejemplo, esas más crónicas. Se ven los nódulos y luego se llegan a hacer cavitaciones. Cuando se ven así, incluso con micronódulos o incluso detectados algo bilateral, es más en el ectoplasma pulmonar. Entonces, nada, para que vean como las diferentes formas en las que pueden ver pues, histoplasmosis, ¿no? Está difícil el diagnóstico, pero pues estas son las lesiones que puede hacer. Por ejemplo, son 3 presentaciones sí que nada más me vienen a la mente. Un compañero médico fue a unas rutas aquí en Querétaro. Regresó y tenía un patrón miliar en la promulgación. Pensó que tenía COVID. ¿Y qué creen que le pasó? Lo que se abordaba, se hizo otra, a las 3 semanas se hizo otro ataque, porque hizo comprar 3 pruebas de COVID negativos, ¿no? Y le dice David, ¿tienes compromiso? No, ¿qué crees? Bueno, la cuestión es que a las 3 semanas que hizo otro ataque, ya había desaparecido. Y lo único que tenía eran 2 pacientes medicinales. Solo con el paciente incompetente lo contiene en general, ¿no? Y creo que tenía un patrón que hasta era matógeno. Y tenía pero tenía así todas las posiciones, todo igual, nada, y esto tenía un solo resfriado, nada más. 2 semanas después, 10 días después de que fue a las drogas, empezó con ese cuadro, y tenía ahí el patrón miliar. Se quitó las 3 semanas, ¿no? Los comportamientos, tuberculosis no creo. Es muy difícil que en esta fase ya la resuelva espontáneamente, y se promoce así. Ese es, por ejemplo, una paciente con VIH de Veracruz, que llega con 15 de 4, llega igual por un patrón miliar así clarito de tuberculosis bastante en partidos medicinales. Termina se le hace una biopsia, se hizo una broncoescopía con lavado broncocelular, no salió nada del lavado broncocelular, se tuvo que hacer una biopsia percutánea, de raíz de intervención, y hay que decir, pues las manos, por ahí se tiene una colonia. Y ahí es otro patrón. Y otro que puedo contar es el de 3 pacientes, 2 hermanos y un amigo, porque me metieron aquí en Cuernavaca, limpiar un pozo. Los que más estuvieron fueron el amigo y uno de los hermanos. Estaba limpiando el pozo, que tenía años, se lleva abandonado. Esos a los 3 días después empiezan con datos de dificultad respiratoria y llegan con un patrón más quitado. ¿Han visto las imágenes de SARS? No viene hasta el de ARPS, de un sí agudo, pues. Imagino que ve como si fueran pulidos en la vista. Llegaron así los 2 de ellos, uno se quedó en su hospital, no se vinieron para acá. Uno de ellos está con ventilación invasiva y otro sí está con ventilación mecánica. No sabía que tenía, pero por el antecedente, pues no, pues parece, sí, aunque el tiempo de incubación es muy corto, está 3 días, y mañana cantidad de inútiles. 2, 3 inútiles. Gordos. Entonces, se le mete a broncos al paciente más grave que están intubados en broncos, van a lavado celular y desde la incisiones directas de la broncoescopía ya serían las microcomillas. Ahí se ven esas levaduras, pues son, es que tienen, esos son cosas dimórficos. En la parte infectante, los son levaduras. En el ambiente son filamentosos, tienen hifas, como ven, aquí en esta fase de infectantes son levaduras a temperatura corporal. Entonces se veían las levaduras de intracelulares. La distinción que se hizo de los 2, pues ya no vamos. Entonces, para que vean el espectro clínico de la ITER, sería aquí, eso lo vamos a ver fácil.
Sí, Y uno tenía que hacer una cosa. Y la primera servicio plasma, ya tenemos también una que no respondía y algo y luego se pasaba y también con un Yo lo que encontré en la enfermedad más crónica o de la histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria es que se da más en pacientes que tienen ya una neuropatía previa, de POC o alguna otra, intersticial, por ejemplo. Que la clínica puede pues, ser igual, ¿no? Fiebre, pérdida de peso, tos o hemoptisis, igual que puede ser, pues, TB. Y que tiene una incidencia, pues, no tan baja, es 39%. Y pues se pueden ver así, de una forma, pues, bastante grave, un paciente con enfisema. Otras complicaciones que encontré fue la mediastinitis granulomatosa, que si bien es poco común, se puede encontrar con múltiples nódulos que al final van a ser como una confluencia y hacen una masa que produce una necrosis gaseosa. La clínica se va a ver como más, como mencionaba el doctor, como compresiva hacia otras estructuras. Puede presentar odinofagia, tos, dolor torácico o puede hacer como un drenaje de este material con necrosis gaseosa. Encontré que también existe otra complicación que es la mediastinitis fibrosante, se da por una respuesta fibrótica pues, acelerada o descontrolada por parte del paciente, es crónica y tiene un involucro como un encarcelamiento de las estructuras mediastinales, pueden ser los bronquios principales, las venas y arterias pulmonares y la vena cava superior, y ahí sí te puede dar como un síndrome más compresivo o una fibrosis. Como parte de la enfermedad diseminada por parte de histoplasmosis, vamos a tener que puede afectar técnicamente cualquier órgano. La clínica puede ser pues, diversa, teniendo síntomas generales, desde fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso. En los pacientes con inmunocompromiso ya vimos que son más prevalentes a desarrollar un choque, un síndrome de distrés respiratorio, falla renal o hepática y una coagulopatía. Pueden presentar hepatoesplenomegalia, linfadenopatía difusa, ulceración orofaringea, donde podemos tomar incluso una muestra y aquí ver, desde aquí, ver el hongo, como mencionaba el doctor previamente. Y dentro de los laboratorios, las pruebas serológicas, podemos encontrar pancitopenia, transaminasemia, fosfatasa alcalina elevada, los marcadores inflamatorios elevados con BCG, PCR, ferritina, hipercalcemia que se va a dar por una inflamación granulomatosa. Aquí tenemos que puede haber complicaciones de esta enfermedad diseminada por histoplasmosis. Puede haber una insuficiencia suprarrenal o adrenal, infección endovascular, meningitis y linfohistiocytosis hemofagocítica. Esto pues es mucho más difícil y por ejemplo se menciona sobre la insuficiencia adrenal que pues es de prevalencia muy baja porque requiere que el 80% o sea, bueno, de ambas glándulas, el 80% se haya ido, ¿no? Prácticamente tomado o ya está infectado. Y entonces empiezan a tener la clínica de la insuficiencia suprarrenal. Si no, pues la verdad es que no, difícilmente van a desarrollar esta clínica. Y pues una vez resuelta la infección, desgraciadamente estos pacientes no regresan a su función normal y requieren tratamiento para un paciente con insuficiencia renal. Y aquí podemos ver otra toma de muestra donde lo importante de esta imagen es la forma en la que se ve este hongo en una infección, pero ya siendo de endocarditis, que es un poco diferente de la forma habitual. Si se dan cuenta, pues es la forma un poco más atípica. Vamos a encontrar desde levaduras o formas tipo levadura de varios tamaños y la forma de IFA, que es lo que pues, mencionaba el doctor. Si bien sí existe esta forma IFAL, no es lo común verlo en esta forma en la parte infecciosa, porque su parte infecciosa es la forma de levaduras. Y este es con una tensión de plata, metanamina de plata. Hemos mencionado. parece que tiene infección endovascular, por ejemplo, como si tienen, ustedes sospechan de hipo. No.
Hay dos pacientes que pueden hacer una espinal de la ósea y ahí pueden encontrar en un el cultivo ese que ustedes ven que se llama político. Este es el mecanismo que tiene para que ustedes sí lo puedan ver. Para realizar como es, que son las celulares, como el POX, como el Cobaquel, por ejemplo, yo no para acá, sino que entonces, cuando sospechas de eso, no es, pero bueno, le das un hielo y siembran ahí, en 10 días, 15 días ya puede haber crecimiento de ahí. Esa es una forma de identificar. Y ahí lo que se ven pues son las formas lo captan en una muestra de un hielo, un pequeño. También se hace un público para diagnosticar estos planos. O sea, toman unas muestras de sangre pequeña, se pongan, y el sedimento es el que se toma, se hace una tinción pequeña con glucosa, por ejemplo, o white. Ya ven ahí también los levaduras. Es otra forma de buscar esto. Y rápida. Bueno, como ya ven, las formas muy características. Lo único con lo que se puede hacer conclusiones con Leishmania, pero buscar las levaduras son muy características. Y otro ahorita que creo que no mencionaste, pero aquí porque sí es muy relevante y muy importante por la rapidez también es el antígeno binario de estelar. Y es muy validado más en pacientes con VIH que tenían esto diseminado. Y eso sí lo hay, no es tan fácil en varios lugares. Entonces, ahí puedes encontrar si sospechas esto diseminada, ya son incompetentes porque sea esto diseminado o un VIH. Que lo tenga, por ejemplo, pulmonar, muchas veces se encuentra positivo en el binario y con buena sensibilidad y a buen precio y rápido menos invasivo. Entonces, también es otro recurso. Gracias. Y pues del tratamiento lo que encontré es que pues varía dependiendo de la forma en la que encuentres a tu paciente. Es decir, para pues el esquema más complejo que encontré es para para la enfermedad severa o diseminada. Existen formas alternativas y algunos. Entonces vamos a ver que para la forma o la infección leve o moderada vamos a tener que el esquema de tratamiento es con azoles, principalmente itraconazol. Se dan 200 miligramos 3 veces al día por 3 días. Esto es como una dosis de carga, o así lo encontré. Y posteriormente se da seguimiento con 200 miligramos una vez al día o 2 veces al día. Esto se debe continuar hasta 6 o 12 semanas de tratamiento. Para la forma severa lo que encontré es que es un esquema como que un poquito combinado. ¿Por qué? Porque se menciona que se debe utilizar anfotericina B liposomal o una forma alternativa de la anfotericina, que es la deoxicolato anfotericina B. La dosis de la anfotericina B liposomal es de 3 a 5 miligramos por kilo día vía intravenosa. Es la forma preferida. Esto se da por 2 semanas o hasta la mejoría clínica del paciente. Y posteriormente se da el esquema mencionado anteriormente con itraconazol. Y también, pues como alternativa, el dioxicolato de anfotericina, cuya dosis es de 0.7 a 1 miligramo kilogramo día por 1 a 2 semanas o hasta la mejoría clínica del paciente. Posteriormente se hace lo mismo, ¿no? Se incluye el esquema con itraconazol. La duración es de 6 a 12 semanas. Hay alternativas al tratamiento como el uso de posaconazol, voriconazol y sabuconazol. Sin embargo, algunos no se han visto que sean tan efectivos como itraconazol, aunque son buenas opciones de tratamiento. Nunca hay que descartarlos. En algunos comentarios del tratamiento se describe típicamente que los pacientes con sintomatología severa que tengan un punto de corte de estos síntomas de menos de 4 semanas
o para nódulos pulmonares, broncolitiasis o fibrosis mediastinal, pues no se utiliza tratamiento, no está recomendado el tratamiento. La solución oral tiene mejor absorción para un tratamiento de 12 meses. Se recomienda mucho más en pacientes que tienen la forma crónica o cavitaria que vimos anteriormente y que existe pues alternativa en tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, nos mencionan aquí la lobectomía, que se debe tomar en cuenta en pacientes que tengan enfermedad pulmonar residual tipo pues cavidades, por el riesgo que tienen de sobreinfectarse o de tener una recaída o complicaciones a largo plazo. Vamos a mencionar que las equinocandinas en esta enfermedad pues no son efectivas. Aquí casi te encuentras con neuropatías nada más y calcificaciones. Calcifican mucho la lesión residual, no entiendo también. Tienen síntomas leves y como mencionas ahí, no es por menos de 4 semanas los síntomas que tienen, con el paciente independiente que ya había realmente ahí ya no se justifica darle tratamiento. Ahí se lo justificaría que ese paciente se va a inmunosuprimir, por ejemplo, si darle terapia. De ahí, por ejemplo, para formas crónicas cavitarias, hay traconazol, es lo único que estamos usando, o es más bien indicado por está tratando una infección con replicación lenta, con algunas todavía hongos viables, y que es como un tratamiento a largo plazo que va a tomar oral, pues, traconazol y semanas. Pero ahí el paciente agudo grave o con neuroinfección es antipenicilina, antipenicilina, esa es la primera. Voriconazol ha sido una buena opción, pero esto es muy reciente, la verdad es que no está ocupando mucho, pero es una buena alternativa porque pues, es intravenoso, se alcanza los niveles, es buena creación del sistema de pulmonar. Por ejemplo, en aquellos que tienen contraindicación por neurotoxicidad, el trasplantado renal, eso es lo más un nuevo tratamiento más como una sólida y le va bastante bien, pero realmente no era antes una línea en el tratamiento. Creo que conocer relativamente nuevo, porque era poco estudiado. Y por ahí hay cierto comparando Bori y Arco y no de no inferioridad y salió similar. Es una dirección por ejemplo, que tiene contraindicación por toxicidad. Para mantenimiento. Sí, por ejemplo, a veces hay que darles, por ejemplo, para esto, a veces hasta 6 meses, un año de tratamiento, entonces ahí. Sí, y mandarlo ya a ambulatorio con moral, sí, una inducción, por ejemplo, de 4 semanas, y ya voy a hablar. Esa es una alternativa. Cosa que pues AMPO no tiene, ¿no? Mucho antes se lo hacía AMPO y luego darle sí. Pero pues sí, realmente por toxicidad es menos tóxico body, mejor absorción. Tú no lo recomiendas a un paciente que tome intra, le tienes que decir que le tome uno que se toma una Coca-Cola con él, un ambiente para absorberse, los niveles son muy impredecibles y no se tratan de extra. Entonces, sí. Bueno, sí. Y bueno, de histoplasmosis ya sería todo. Sí. Quedaría el siguiente. Bueno, para el siguiente que vamos a estudiar va a ser la blastomicosis. Esto es una infección producida por el hongo Blastomyces species. Son hongos igual dimórficos que crecen en su forma filamentosa en el ambiente y en levaduras, y la forma infectante pues es igual a levadura en los tejidos humanos. Puede infectar pues cualquier tejido, sin embargo, principalmente es una patología respiratoria, igual que histoplasmosis. Otros sitios mencionados son el sistema nervioso central, la piel y el hueso. De epidemiología, tenemos que se ha aislado el agente en el suelo cercano a sistemas de drenaje o muy relacionado a estos. Hay varias subespecies encontradas. Tenemos el Blastomyces dermatitidis y el Blastomyces gilcristi, que son los más, según yo, son los más mencionados en la literatura, pero existen otras variantes, ¿no? Está el Helicus, Percursus y Emsanthi.
Y estas son las zonas en el mapa donde pues hay mucha mayor prevalencia. Si se dan cuenta, es toda la parte más como una infección como de Estados Unidos, la parte de Norteamérica. Sin embargo, hay múltiples casos en toda la zona de África. Y se dan cuenta, pues es una infección pues menos, más bien más endémica que histoplasmosis, donde veíamos toda la parte de Sudamérica, México, África tomada. Acá es como más, regiones mucho más aisladas. De las manifestaciones clínicas de la infección por blastomicosis, tenemos que el 90% de los casos se va a presentar con enfermedad respiratoria, e igual tendremos el problema o la dificultad diagnóstica que se presenta con síntomas muy generales de una enfermedad respiratoria: tos, fiebre, hemoptisis, pérdida de peso, sudoración nocturna y dolor torácico. Todo esto pues puede al final darte un diferencial con TB u otras micosis. Y aquí vamos a tener una imagen de una radiografía. Si alguien quisiera describir lo que ve en la radiografía. Por ejemplo, a esto así. Tiene tiene una especie de consolidación a nivel de la región terminal derecho, de radio, no consolidación clínica, pero de radioplacidad de pulmón derecho, y donde se extiende desde la región familiar hasta el periférico, y se pierde el ángulo por derecho. Igual de la vez que a nivel pareja. Ajá, pues. Preciso. No se extiende Y de este lado es el mismo paciente. En la imagen B. Aquí ya les estoy regalando pues gran parte, ¿no? Pues va a tener consolidación, esto toma un patrón retículo nodular, puede haber derrame pleural, aunque se supone que generalmente es excipiente, puede formar cavitaciones igual, te puede hacer una consolidación, y pues ya en su forma más crónica te puede dar una infiltración de tipo fibronodular, una infiltración alveolar, pero típicamente es una localización en lóbulos o en la parte superior del pulmón, en ápices. Entonces esto también se confunde un poco con la infección por TB, ¿no? Si se dan cuenta, pues sí está un poco elevado ya en esta toma lateral. Podemos ver toda la infección que está con mayor tendencia hacia la parte superior. Otras manifestaciones clínicas, son las manifestaciones extrapulmonares que ya mencionamos. Puede haber en piel, genitourinario, sistema nervioso central, y el que no se mencionó previamente y no está aquí es hueso. Entonces, alguien nos quisiera describir las lesiones que ven aquí. Porque este diagnóstico tiene varios diferenciales, hablando de dermatología. Por ejemplo, la imagen C, esta sí pudiera tener varios diferenciales, y la D incluso pudiera parecer de otro hongo, si no mal recuerdo, que parece esporoto. La imagen D se pudiera confundir con una esporotricosis. Sí, por la versión periférica, sin embargo, mucho más como que canales, algunas reductoras de agua, no una lesión de estas que se ven muy localizadas, más bien muy crónicas. Pues. Ujú. La segunda la podría describir como una placa. Entonces, ¿qué es la solita? Muy mal. Pues más de brillar. Ver ahí. Tiene bordes eritematosos bien definidos, parece que están los bordes elevados. Sí, parece incluso como si tuviera un poco de costra mielicérica, ¿no?
Ajá. Bueno, lo importante acá de la imagen D son estas úlceras que si bien tienen toda esta parte ya como de inflamación y de esta hiperpigmentación postinflamatoria alrededor y los centros necróticos que pudieran ser, pues tienen este patrón que pudiera semejar una infección por otro hongo que es la esporotricosis, ¿no? Y estos de blastomicosis, hablando a nivel cutáneo, incluso hay un artículo donde hay puede ser hasta un linfoma cutáneo, que parece ser una forma de blastomicosis en la piel, pero al final es un linfoma cutáneo. También puede ser por Ya se puede confundir. también puede dar la verdad es que sí, por diagnosticarlo solamente con clínicamente está. Y pues acá les daba como las respuestas a lo que estaban buscando en las imágenes previas, ¿no? Entonces teníamos en la imagen A lo que nos describió el doctor Aceves, es una imagen de rayos X, es de una paciente de 42 años, residente de Canadá, donde tenemos aquí una consolidación generalmente o que estaba involucrando al segmento superior del pulmón, en el segmento superior, más bien del lóbulo inferior derecho, que es lo que veíamos en la imagen previa. Se las voy a poner esta parte, que bien la describió el maestro, muy bien. Y pues que estaba relacionada con un riesgo de exposición de dicho paciente, ¿no? En la imagen C, tenemos en la imagen C y D son dos pacientes masculinos que tenían estas lesiones que fueron progresivas, que eran mínimamente dolorosas, que no respondieron a tratamiento antibacteriano. Eran pacientes que estaban en comunidades rurales de Quebec y de Manitoba, en Canadá, y las biopsias de estos pacientes revelan una inflamación granulomatosa no clasificante. Hay que Los motivos de la bajar a la biopsia doctora Salomón que tiene que venir a una reunión conmigo, porfa. de blastomicosis, ¿Eh? y pues no tenían esta Aquí, forma ajá, a respiratoria que fuera típica en el 90% de los casos. Sin embargo, las en 10. casos hubo lesiones nodulares pequeñas que se veían No nos por avisamos, porfa. pulmonar. Mucho se puede ver en todo pulmonar y diseminación. La gran mayoría es porque es el trabajo, ¿no? Porque no recuerdan, por alguna como en esporosis, que es muy localizado en la percutánea. Y si ven ahí granulomas, también los hongos y más de todos dan granulomas. Para que no se queden con eso de que granulomas no es igual que granulomas. O si es infeccioso, se puede tratar de hongos, toda esta variedad de hongos, o bacterias, o micobacterias, que puede ser tuberculosis, o todo el complejo no tuberculosis. Muy infecciosas. No. No. La ventaja aquí es que la otra va a lograr que es más difícil. Ya, manda una, no le van a preguntar. Yo no sé. ¿Quién sabe? Igual los dermas de aquí dicen que los micos es un güey y no la biopsia. Yo sé. ¿No? De diagnóstico, vamos a tener que una de las probabilidades diagnósticas o la mejor sería la microscopía. Después aquí una fotito de cómo se ve este honguito. Entonces vamos a tener levaduras multinucleadas, redondas, ovaladas, con un tamaño, diámetro de 8 a 15 micrómetros, con una base ancha única que vamos a ver. Hifas aceptadas con un diámetro de 1 a 2 micrómetros y con una conida redonda en la punta de las conidióforas, como le dicen como lollipop o forma de paleta. No es una forma específica, pero también se puede encontrar de esa forma. El diagnóstico serológico también se puede hacer. Hay pruebas de antígeno que tienen una sensibilidad de especificidad buena que va desde 85 al 93% y 79 99% específicamente. Y es mejor una muestra o este estudio en una muestra de orina. El cultivo micótico, vamos a tener que este hongo crece muy bien en medios de cultivo tipo agar sabrodextrosa, similar a histoplasmosis, y en un agar dextrosa de papa, con o sin cicloheximida.
El tiempo para que crezca este hongo va a ser 6 semanas, casi pues el tiempo estándar de estos hongos, y con una temperatura de 25 a 30, aquí olviden este signo, grados Celsius. La prueba de antígeno también se puede utilizar en el 80%, tiene mayor de 80% de sensibilidad y especificidad, aunque pues vamos a tener que pacientes inmunocomprometidos, la misma regla, ¿no? No va a tener, o sea, o sí se puede utilizar, pero no es tan buena como otras pruebas. Y lo que sí encontré en los artículos es que cualquier paciente que tenga sospecha o tenga diagnóstico, siempre hacerle un estudio de imagen pulmonar, como vemos aquí, o en los casos pasados, un paciente con una lesión dermatológica al final tenía una imagen pulmonar también, y es porque lo que dice el doctor es muy cierto, generalmente la entrada es vía respiratoria y posteriormente hacen una diseminación y generan otras infecciones. El tratamiento generalmente se puede dar pues dependiendo de la severidad. Tenemos aquí, pero bueno, acá está. Para el tratamiento de blastomicosis, igual te lo va a dividir en moderada y severa. Generalmente si se dan cuenta, es el mismo o casi el mismo régimen de histoplasmosis. La forma severa se va a dar el mismo tratamiento con anfotericina B liposomal. La forma indicada que encontré o es mejor es la forma de anfotericina B liposomal. Se puede utilizar el deoxicolato, aunque se prefiere la liposomal, y la dosis es la misma, de 3 a 5 miligramos kilogramo día, por 1 a 2 semanas, o hasta la mejoría clínica del paciente. Pudiera ser un esquema más corto, y posteriormente te brincas al esquema con azoles, que sería nuevamente el itraconazol, 200 miligramos 3 veces al día como dosis de carga por 3 días, y posteriormente el seguimiento con 200 miligramos 1 o 2 veces al día. 2 veces al día, y se da el seguimiento o tratamiento por 6 a 12 meses. Otras alternativas al tratamiento que igualmente pueden ser efectivas son fluconazol con esta dosis de 400 a 800 miligramos al día, o voriconazol de 200 a 400 miligramos 2 veces al día. Después de la anfotericina B para los casos de infección del sistema nervioso central. Aquí se menciona, nada más como comentario hacia los tratamientos, que se ha visto la alternativa al tratamiento con ketoconazol o fluconazol es un poco menos efectiva que las formas indicadas como las mejores. En el estudio CAPE se vio mayor toxicidad en el tratamiento de estas infecciones con el uso de ketoconazol, y también se menciona que voriconazol, que sí está mencionado, y el otro que es posaconazol, pudieran o se han mostrado también ser efectivos, pero no hay una evidencia tan clara o tan fuerte como los tratamientos previos, aunque sí pudieran ser una alternativa de tratamiento. Y de blastomicosis creo que sería todo. También muchas relaciones cruzadas como las anteriores. No, eso sí es más, lo que tiene mucha felicidad, o sea, te sale es nada más que la sensibilidad es baja. O sea, no te sale, no te puedes escribir, pues, pero sí es más específico. El positivo igual a esto. Al final sí se hace porque pues por el tiempo y por el costo y todo esto es mucho más rápido intentarlo hacer que los cultivos, ¿no? Tienes que esperar pues 6 semanas, ¿no? Entonces esa es como la utilidad principal de las pruebas. Sí, sí, son buenas. Bueno, ya saltándonos hacia la coccidioidomicosis, vamos a tener que es una infección causada igual por este grupo de hongos dimórficos. Vamos a tener dos principales, ¿no? Que serían el Coccidioides immitis y el Coccidioides posadaci. Provoca una enfermedad pulmonar principalmente en el 95% de los casos. Básicamente por lo mismo, ¿no? Son infecciones que entran por vía respiratoria y después hacen una diseminación. Aquí vamos a tener por epidemiología, que es una enfermedad vista en personas con un riesgo laboral, pacientes, encontré, aquí se me fue, pero sobre todo pacientes, también mencionaba personas en entrenamiento militar, arqueólogos, y que estaba relacionado con tormentas de arena.
¿Esto por qué? Y también riesgo, por ejemplo, personal de laboratorio, tiene un riesgo importante en personas que se dediquen a trabajar en estos lugares. ¿Y esto por qué? Porque característicamente el hongo sobrevive en áreas de precipitación baja, es decir, donde llueve muy poco. Se dan cuenta, son de 12 a 50 centímetros de lluvia al año y en un pH alcalino. Y que realmente también otra característica de coccidioidomicosis es que necesita un inóculo muy pequeño para producir una infección, no siendo así para los otros hongos. Y pues aquí les dejo el mapa donde esto está dividido los colores no tanto por el número de casos, sino más bien por las especies de de los coccidioides. Y pues tenemos que pues anotar mucho la parte del norte de nuestro país, un poquito ya hacia el sur, pero principalmente la parte norte, y que generalmente vamos a tener a coccidioides posadas, y entonces pensar en esta infección generalmente y sobre todo personas que vienen de estos estados. Las manifestaciones clínicas, aquí sí, si bien les puse la enfermedad pulmonar en el 95% de los casos, también tiene otras manifestaciones. Va a tener prácticamente la misma clínica respiratoria, ¿no? Dolor torácico, tos, fiebre, pérdida de peso y fatiga. En lo dermatológico, aquí les puse justamente unas lesiones dermatológicas que son causadas por estos hongos y vamos a tener que puede haber dos formas, eritema nodoso y el eritema multiforme. Aunque si bien no son las causas más frecuentes de estos eritemas, pues es una posibilidad diagnóstica, aunque pues tenemos que estas dos son pues de múltiples etiologías. Reumatológicamente se puede presentar con artralgias y mialgias, y también puede haber diseminación o involucro de hueso, piel, que ya lo vimos, articulaciones y sistema nervioso central, sobre todo. Y acá les puse la imagen radiológica, sobre todo se los puse para ponerles aquí los hallazgos. Vamos a tener que son enfermedades que te pueden dar nódulos pulmonares residuales, que serían los llamados coccidioidomas, fibrosis y cavitaciones o cavidades. Aquí, si bien vemos nada más un paciente que tiene infiltrados difusos, que aquí tiene una tendencia mayor hacia la parte inferior, no tanto hacia la parte más de los ápices pulmonares, y que, pues, que prácticamente te hacen una diseminación generalizada hacia el pulmón. Tienen estos pacientes típicamente riesgos infecciosos o infecciones crónicas por aspergilos, sobre todo los que hacen cavidades, y riesgo de hacer abscesos y fistular. Y aquí pues les pongo esta imagen típica, si se dan cuenta, aquí hay como varios nódulos que se ven con inflamación, están muy localizados, pero sí están diseminados, ¿no? Varios parches. Vamos. Del diagnóstico, sí se ve a la atención o al estudio, se ve diferente este hongo. Vamos a tener que el cultivo se va a hacer mejor o crece mejor este hongo en medio tipo agar Dile que sangre. no sabes, que nada más Hongos, el tiempo de incubación para estos cultivos va a ser un preliminar, por así decirlo, en 4 a 5 días y 6 semanas, que es casi pues el tiempo estándar de estos hongos en estudio definitivo. Vamos a ver el crecimiento de micelios. Se debe incubar a una temperatura de 25 a 30 grados Celsius. La muestra puede ser típicamente de cualquier tejido que esté afectado, y en la muestra se va a ver esta imagen, que es la imagen B del retículo, y es característica por una esférula que tiene como un borde grueso, y que además tiene adentro endosporas. ¿Qué sería esto? Las pruebas serológicas también son buenas y pueden ser aplicables, sin embargo, no tanto en pacientes con inmunocompromiso. Vamos a tener que la aparición de la IgM se puede ver dentro de las primera de 1 a 3 semanas del inicio de la infección, IgM siendo así igual hacia la semana 4 y hasta la semana 8, continuando con este tiempo. Las pruebas de antígenos, sobre todo, se ven más útiles en pacientes que tienen un inmunocompromiso y que no son tan candidatos a la prueba serológica para anticuerpos, por lo mismo que no montan una respuesta inmune. Y el tratamiento de la coccidioidomicosis te lo va a separar
a enfermedad leve, severa y severa con un paciente inmunocomprometido. Para la enfermedad leve, que no debemos mencionar que no requiere realmente un tratamiento con un antimicótico. La enfermedad severa te recomiendan el uso de fluconazol, 400 miligramos cada 24 horas, darle seguimiento por 12 meses. Para la enfermedad con un paciente inmunocomprometido, vamos a tener que se recomienda el uso de anfotericina veriposomal. Si se dan cuenta, es con una dosis un poco más elevada, de 4 a 6 miligramos kilogramo día, más el uso de fluconazol con el esquema anteriormente mencionado, 400 miligramos cada 24 horas, hasta la mejoría clínica del paciente. O también, pues, lo único que cambia en la parte de abajo es el uso de un derivado de la anfotericina liposomal, que sería el dioxicolato. Formas alternativas de tratamiento, únicamente meter itraconazol 2 veces al día, 200 miligramos, o la forma de anfotericina liposomal con un rango terapéutico de 3 a 5 miligramos kilogramo día. Aquí nada más nos mencionan un par de comentarios, que ya lo mencionado anteriormente. La enfermedad leve no es candidata o puede recuperar sin el involucro de tratamiento antifúngico. El fluconazol es superior o está recomendado en estos pacientes al mostrar menores efectos adversos o interacciones medicamentosas en comparación con los tratamientos alternativos. La albutericina liposomal es el tratamiento de elección para los casos más severos, y la duración del tratamiento es mayor en paciente inmunocomprometido, ¿no? Que ya habíamos mencionado aquí, 12 meses. Aquí por ejemplo, igual que el pasado con esto, formas leves no se trata, se lo que limitan existen repetentes, lo que sí es que, por ejemplo, los tratados que son del norte del país, tenemos cirugía de cosas para darles propiedades, incluso como antes de que nos oprimimos. El tratamiento de elección, que con azul, incluso para el tema de nervio central, o en casos, aquí, por ejemplo, si la no es como primera elección en casos severos, aquí es una buena opción cuando están fallando a fruto, pero este hongo es muy susceptible a fruto, y incluso llega a ser más efectivo en muchos casos. Cuando te empieza a fallar utilizas la motricina. Y aquí el tratamiento es bastante largo, ¿no? De 6 a 12. Y los VIH, por ejemplo, que ya tuvieron el sistema de nervio central, se recomiendan el tratamiento prácticamente de por vida, y en inmunocompetentes incluso. Y en los pacientes con VIH, cirugía de cualquier nivel, hay que darles prevención secundaria de por vida también, porque es muy recidivante, también tiene su parte de la gente. Entonces, no igual de humor, como la mayoría de los que mencionaste ahorita, y todo, tiene una fase, bueno, por ese mismo hecho de que pueden ser uniformes a nivel de temperatura corporal, de sangre, pues se disemina a todos lados, ¿no? Y estos puedes encontrarlos en el hueso, el sistema nervioso central, los blandos, les da, se les da mucho epidemitis, por ejemplo. Aquí hubo un paciente de Mato que venía de musulmana, me parece, ¿no? Una parte ahí con que dice, empezaron a darle quimioterapia por la leucemia inmunológica que tenía, y le empezó a una fractura espontánea de aquí fue del úmero. Posteriormente empezó a inflamarse y a tener datos de celulitis alrededor de la frecuencia, bueno, por ahí. Y se hizo una biopsia de hueso, y aquí lo mandaron a pata aquí, y aquí se ha tirado porque tenía doble revisión. Aquí tenía los espermas con las endosporas muy claritas. Y pues al presidente pidió el de allá, ¿no? Lo que pasó con ese paciente que fue que ya se había infectado ya de COXI, lo inmunosuprimen aquí, pues se la quimioterapia, y le rotan, y le brotó como se le fue al hueso, y hizo con la fractura espontánea, y ahorita está con intraconazol, porque para hueso sí, largo tratamiento, pues tienes que ver entre el grupo, y pues si tienen mejor penetración intrahueso, y es más efectivo en los médicos. Entonces, lleva ahorita casi 4 meses de tratamiento con intra, y ya vamos a seguir la inyección. Entonces, también es otro ejemplo de cómo se puede presentar modelos, pero lo que es entonces sí hay aquí en nuestro país. Creo que ibas a presentar para COPSI, ¿no? Pero es más de Sudamérica.
Efectivamente. Pues son las 8:10, 8:11. Yo creo que ya lo viendo, ya lo ven. Ujú. Los más que nada los enfermedades de viajero, ¿no? Que miran Sí, miren. Esta nada más para enseñarles que sí, o sea, México, si bien es bajo, es la parte del sur del país y mucho de la. Y pues ya, o sea, quiere que lo. Sí, Pues, las formas, a veces se pueden ver hasta en un lugar, en un guaguachi directo. Hay las formas, las formas que son características. ¿no estás? Estas son como en güey, Le dicen en timón, ¿no? timón. Sí, ahí, esa se vende haciendo si por ejemplo el material de una lesión cutánea o una, incluso hasta una expectoración, ya son un grupo, van a ver eso. Y ya tiene, a veces es más sensible y específico esta, no más microscopía que la mamografía. Incluso serología, cultivos, porque el cultivo tarda mucho y también tiene poca recuperación. ¿Tiene más? No. Más imágenes, no, nada más tengo un montón de imágenes de. Bueno, esta sí. Se sobreponen mucho las imágenes radiológicas, como los médicos, les gusta mucho el tejido blanco también, les gusta mucho el tumor. Y acá tiene tejidos blandos. Acá tiene diseminación, tejidos blandos y además, pues, es el mismo. Nada más de formas del hongo, nada más tengo la pasada y esta. Estas son las lesiones de mucosa, biopsiables. Nada más. Todos estos tienen fase latente, entonces, que se pueda reactivar un suprimido. Nada más presentado de esteroides es una posibilidad de pensar. Y acá nada más les dejé un resumen de todos los hongos que vimos hoy. Esta es características de la enfermedad. Estas son síntomas y patrones radiológicos. Test diagnósticos ya divididos. Cultivo, histopatología, antígenos, serología y métodos moleculares, que realmente no los mencioné porque están en evaluación, aunque sí parece que pudieran tener un rol. Y tratamientos. De todos. Y Es eso una sería- cualidad de esa de disco y la de blanco, sabíamos eso que bien. Sí, lo que vi que todavía no estaban como en valoración, pero realmente todavía no tienen. Más puedan resultados, incluso hay carteras. No, te hace lo que no, el interés de los 10. Sí, te puede hacer los que te hace disco, te hace todo, sí, te hace para. Pero pues ¿Cuánto es? Aquí lo vemos. sí. Ahí muere. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. Más. Cualquier cosa, entonces consulten al infecto. No, a Paquito. Bueno, a Paquito le gusta infecto. A Paquito le gusta infecto. Bueno, eso es. Bueno, doctor Montiel, ¿está ahí? Y aquí vendo. Ya terminamos la clase. Perfecto. Gracias. A usted, doc. Bye.